Y en esta ocasión estamos muy contentos por motivo de la publicación de este nuevo material que tenemos, el discipulado del Ministerio Heart Cry, escrito por nuestro hermano Paul Washer. Estamos muy contentos con la publicación y con ponerlo al acceso de todos ustedes en Latinoamérica. Y hoy, por motivo de eso, tenemos con nosotros la gran alegría de tener a nuestro hermano Paul Washer con nosotros esta noche. Mi hermano Paul, bienvenido. Hermano, gracias. Es una bendición el poder tenerlo, y quiero decir en nombre de muchos hermanos que seguramente dirían lo mismo que yo voy a decir ahora. Gracias por ser fiel al Señor todos estos años y por la preciosa obra que Dios hizo en usted, a pesar de usted, y que Él usó grandemente en nuestras vidas. Y queremos agradecerle. Es un privilegio de verdad poder tenerlo con nosotros hoy. Sí, debemos enfatizar que es a pesar de mí y es una obra de gracia. El Señor siempre escoge el más débil para hacer su trabajo, para hacer su obra. Amén, amén. Mi hermano Paul, en esta noche, el motivo de este conversatorio es poder tratar un tema relacionado con las misiones, con la gran comisión, como es el discipulado. Y yo quisiera que usted pudiera compartir con nosotros, a manera de una conversación, estos temas relacionados con el discipulado y cómo el discipulado es tan importante en la vida de la iglesia. Si yo tuviera que preguntarle en primer lugar, ¿cómo usted definiría qué es el discipulado? Enseñar con el propósito de conformar al estudiante al carácter y las obras de Jesucristo. Cristo siempre es la meta. Entonces, yo prefiero esta definición porque muchas personas en el día de hoy, especialmente los jóvenes, siempre están pensando en crecer en conocimiento. Y el conocimiento es absolutamente necesario, conocimiento bíblico. Pero conocimiento no es el fin, es el medio por el cual llegamos al fin. Y el fin es conformidad a la persona de Jesucristo. Es muy importante, hermanos. Podemos ver lo mismo en Santiago, que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Es difícil crecer en conocimiento, pero es más difícil vivir el conocimiento que tenemos. Y es la meta. Y es una lucha por toda la vida. Yo tengo más que 35 años en la fe, pero todavía es lo más difícil para mí, aplicar, obedecer lo que he aprendido. Qué preciosa definición y qué importante, sobre todo en nuestro contexto, y hablando desde una perspectiva editorial, ¿verdad? De libros, pareciera que a veces se iguala la idea de ser cristiano con cuánto sabes o cuánta teología tienes en tu mente. Pero qué precioso es volver a recordar que se trata de ser cristiano, es estar en un camino donde la meta es parecernos cada día más a Cristo. Y qué precioso eso. Sí, hermano, podemos ver lo mismo en las calificaciones para el anciano. Él tiene que ser apto de enseñar, para enseñar. Pero las demás calificaciones tienen que ver con carácter, con conformidad a Cristo. Ese énfasis es claro ahí, y qué bueno recordarlo también. Mi hermano Paul, usted, que el Señor le ha permitido en su gracia estar involucrado en las misiones, también ahora a través de Heart Cry, y con todo lo que ha hecho desde su ministerio en Perú, nosotros vemos las misiones y pensamos en la gran comisión casi siempre, y digo nosotros tratando de generalizar en la cultura evangélica, ¿verdad? Hacer misiones es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero a veces pareciera que ir y predicar el evangelio significa ir y compartir con alguien una conversación en la que le hablamos de lo que Cristo hizo, pero nos olvidamos de que el discipulado es también parte de la gran comisión. Y de hecho, vayan y hagan discípulos es parte de cómo el Señor le enseñó. ¿Por qué cree usted que quizás se ha quitado el énfasis del discipulado
y ha ganado quizá un poco más de importancia el hecho de ese tipo de evangelismo de una sola vez, de 5 minutos? Bueno, evangelizar es más fácil que hacer discípulos. La meta, de nuevo, es hacer discípulos. Uno de los medios por los cuales hacemos discípulos es por medio de evangelismo. Pero el evangelismo es solamente una parte. Otra cosa que debemos considerar es que en los últimos 40, 50 años hemos visto la predicación de un evangelio muy superficial. Un predicador llega a un pueblo o a un país y tiene una gran campaña evangelística, 10,000 personas, 20,000 personas, y después de predicar un evangelio muy superficial, no vamos a decir que la mitad de las personas levantan la mano para confesar a Cristo. Entonces el evangelista, él va a otra ciudad jactándose de que 5,000 personas, 10,000 personas se convirtieron. Pero poco de ellos llegan a la iglesia domingo. Yo recuerdo un pastor en Perú y era uno de los hombres más evangelísticos que he conocido en mi vida. Y él siempre andaba evangelizando. Y un día yo lo vi y él estaba muy enojado. Y yo le pregunté, hermano, ¿qué pasa? Y él dijo, bueno, esta semana tuvimos un evangelista en la iglesia predicando y 100 personas se convirtieron. Pero hermano, es algo bueno. ¿Por qué estás enojado? Porque ninguno de ellos llegó a la iglesia domingo. Entonces, tenemos que reconocer que no podemos separar evangelismo de discipulado. Entonces, debemos evangelizar con el evangelio, como se manifiesta, se revela en las escrituras. Luego, el llamado, un llamado bíblico de arrepentimiento y fe. Y una parte de discipulado es asegurar que hay arrepentimiento bíblico, que hay una fe salvífica. Y después, discipular. Es importante en la Gran Comisión, él dice, la Biblia dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Algo importante, no hay 3 mandamientos aquí, no hay 3, creo que la palabra es imperativos. Hay solamente uno, hacer discípulos. Después tenemos ¿cómo es la palabra? Participa. Sí. Entonces, mira, el mandamiento es hacer discípulos por medio de ir, bautizar y enseñar. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? La meta es hacer discípulos por medio de ir, por medio de enseñar, por medio de bautizar. Y el discipulado es una parte de la Gran Comisión y de otra forma es la meta de la Gran Comisión. Sí, qué importante entenderlo de esa manera. A veces uno pudiera pensar que está haciendo la Gran Comisión o cumpliéndola simplemente en ese contexto, evangelistas llegando o predicando o haciendo campañas, y luego como que eso quedara ahí y ahí terminó, ya hicimos la obra de Dios. Pero qué importante es esa parte, y aquí tenemos que inevitablemente mirar qué importante la participación de la iglesia local en el cumplimiento de la Gran Comisión. Es central, es la iglesia local quien cumple en realidad la Gran Comisión. Sí, hermano, mira, la iglesia local es y los pastores. La iglesia local es el epicentro de la Gran Comisión. Y no puedes avanzar la Gran Comisión sino por medio de plantar iglesias locales, iglesias bíblicas con pastores que califican conforme a 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Y
otra cosa, y que podemos pasar una hora hablando de este tema. Mira, cuando personas piensan en discipulado, ¿no? ¿En qué piensan? En un joven sentado con otro joven, discipulándole, llevándole por quizás un material de discipulado, ¿no es cierto? Y no hay nada malo en esto, gloria a Dios. Pero hermano, discipulado principalmente es el trabajo de los ancianos y por medio del púlpito. En los años 60, yo soy muy viejo, no soy joven como tú. En los años 70, todos hablaron de discipulado, que la iglesia no es fuerte porque no tiene discipulado, o la iglesia no está avanzando porque no hay discipulado. Entonces, pero discipulado se definía así: un hombre un poco más maduro que el hombre que él estaba discipulando, ¿no? Discipulándole, así. ¿Por qué? Porque en los años 70, por causa del liberalismo en los Estados Unidos y Europa, el púlpito estaba tan débil, horriblemente débil y no bíblico. Entonces, tratando de resolver, es como la iglesia estaba tratando de resolver el problema de la falta de discipulado, pero haciéndole de una manera que tampoco era bíblica. No, el discipulado comienza con los ancianos. Mira, voy a darte otro ejemplo. En Hechos capítulo 20, Pablo habla con los ancianos de Éfeso, diciendo que tienen que guardar, pastorear, cuidar toda la grey, toda la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos en el día de hoy? Tenemos niños y casi no están bajo la influencia de ancianos. Luego, jóvenes, ¿no? Y tienen un líder que tiene 19 años. O tenemos alumnos en la universidad y otro universitario les está enseñando. ¿Dónde está el anciano? En nuestra iglesia, por ejemplo, los ancianos están involucrados en la conversión de los niños, en la enseñanza de los niños, en todo. Necesitamos hombres calificados llevando a cabo el ministerio del pastor. Y una parte del ministerio del pastor es discipular toda la iglesia por medio del púlpito, por medio de casa a casa y también por medio de consejería. Discipulado. Ese aspecto tan importante y central de la iglesia local es algo que realmente tiene que ser puesto otra vez en nuestra manera de interpretar el mundo, la iglesia, porque ese ejemplo tan importante, histórico que nos acaba de dar, de cómo se trataba de suplir lo que en la iglesia no se estaba haciendo bien por causa del liberalismo, de todo lo que sucedía teológicamente. Así empezaron también los ministerios para jóvenes, los ministerios para niños, como cosas para la iglesia, de manera que pudieran hacer lo que la iglesia no estaba haciendo. Pero al final, y aunque siendo muy justos con eso, pudiéramos dar gracias a Dios por el trabajo que mucha gente está haciendo, tratando de ayudar, porque sabemos que quizás sus intenciones son buenas. El punto es, lo que necesitamos no es más ministerios, necesitamos mejores iglesias. Iglesias sólidas donde se disipule de esa manera en la que nosotros podemos mirarlo, así como usted nos acaba de decir. Y hermano, es muy importante, un joven discipulando a otro joven, gloria a Dios, gloria a Dios. Una mujer discipulando a otra mujer, está bien, gloria a Dios. Pero necesitamos el pastor en el púlpito enseñando la palabra de Dios. O lo demás, de verdad, tiene poco valor. Otra cosa que es muy importante es 2 Timoteo capítulo 2:2. Se considera el texto más importante con respecto a la multiplicación de discípulos. Pero de hecho no tiene nada que ver con la multiplicación de discípulos.
Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 2. Él está hablando a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El trabajo principal del pastor, o uno de los trabajos principales del pastor, es entrenar a otros hombres para que califiquen como ancianos. Este texto no tiene nada que ver con la multiplicación de discípulos, sino la preparación de ancianos. Otra cosa, en el discipulado en la iglesia, y muchos nunca han pensado así, pero es verdad, no puede haber discipulado de los pastores porque no tienen un ministerio fuerte de los diáconos. Muchos pastores en los Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa y África, muchos pastores ancianos están haciendo el trabajo de los diáconos. Andan ocupados en todo lo que tiene que ver con lo material de la iglesia y resulta en el hecho que no tienen tiempo, horas, para estudiar, orar y discipular. Mira, la voluntad de Dios es perfecta, es perfecta. Dios es sabio. ¿Y qué nos ha dado en la iglesia? Pastores ancianos y diáconos. Y los diáconos deben hacer el trabajo, todo lo que tiene que ver con lo material en la iglesia, para que el pastor pueda dedicarse 100%, ¿no?, al ministerio de oración y la palabra de Dios. Entonces, no solamente los pastores tienen que levantar hombres que pueden funcionar como ancianos, sino también deben trabajar para enseñar y levantar diáconos. Muchos no se dan cuenta que el momento más importante de la iglesia primitiva, el peligro más grande de la iglesia primitiva, se encuentra en Hechos capítulo 6. El peligro no era Herodes o César, el peligro era necesidades verdaderas de las viudas y los huérfanos. Mira, la Biblia nos manda, si nosotros no ayudamos a las viudas y los huérfanos, va a resultar en disciplina. Pero podemos ver algo muy importante en el libro de Hechos, capítulo 6. Los apóstoles que tenían el ministerio de enseñar la palabra estaban siendo tentados a dejar el ministerio para hacer otro ministerio que es muy importante, pero no más importante que el ministerio de oración y la palabra de Dios. Entonces, mira, como hemos hablado antes, si la iglesia no funciona, la iglesia local no funciona conforme a los decretos, los mandamientos del Señor, su modelo, entonces nada puede andar bien. Eso es una observación tan importante, mi hermano Paul, porque en medio de una generación que está buscando más pragmatismo o el hecho de tratar de ser relevante para su cultura, pensamos que eso se encuentra en modelos externos, en vez de pensar en que deberíamos pasar más tiempo en nuestra Biblia buscando cuál es el modelo y el orden que Dios estableció para su iglesia, porque Él es más sabio que nosotros. Y como Él estableció todo, Él lo estableció de manera, así como usted acaba de decir, para que todo funcione en su debido orden. Y eso es desafiante. Estoy pensando, mientras usted hablaba, yo pensaba en esa parte compartida del discipulado, que tiene que ver primariamente con ese hombre de Dios que, como dicen los textos que hablan del pastorado, tiene que ser ejemplo para la grey en todo. Es decir, si alguien quiere saber cómo tienes que reaccionar ante la muerte de tu padre, o ante una herida, o ante alguien haciéndote daño, miren a su pastor, porque así como él lo hace,
así es como Cristo lo haría y así es como tú tienes que hacerlo. Eso es básicamente el mandato de tratar de ser ejemplo para la Grey. Pero al mismo tiempo, nosotros encontramos el ejemplo maravilloso de que el discipulado es un trabajo compacto de una iglesia que sigue creciendo y entonces las más ancianas pueden instruir a las más jóvenes y los hombres que van caminando un poco más adelante pueden instruir a los que vienen detrás y entonces se vuelve, por decirlo así, la palabra de Dios y el estándar y la meta predicado desde el púlpito, enseñado desde la consejería, pero al mismo tiempo practicado por el pastor y por esa iglesia que está tratando de vivir la fe, que cree, que entiende. Y entonces el discipulado se vuelve no una cosa para hacer, sino un asunto en el que todos estamos involucrados y un asunto que tiene que ver con la vida de la iglesia en sí misma. Todos tenemos que crecer porque hay alguien que viene detrás y que así como está escuchando la palabra, en nosotros debería ver cómo se aplica de manera práctica esa palabra. Sí, hay un texto en Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. ¿No? Porque los jóvenes en el día de hoy, hombres de 30 años, se portan como jóvenes de 13 años? Porque toda su vida han andado con otros jóvenes, en vez de ser discipulado por hombres. Por ejemplo, nosotros estamos pasando por grandes pruebas en los Estados Unidos y hay ataques por todos lados, ¿no? El marxismo, pragmatismo, herejías históricas. Y una persona me preguntó, en medio de todo esto, ¿por qué has empezado, no, una clase a los niños con respecto al libro de Proverbios? Y yo les dije, los problemas que tenemos en el día de hoy son el resultado que nadie ha enseñado a los niños el libro de Proverbios y no tienen sabiduría bíblica, ¿no? Entonces, hermanos, mira, hermano, no puedo enfatizar que el evangelismo, el discipulado, deben ser en el contexto de la iglesia local y bajo el cuidado de ancianos, pastores que califican, que son sabios, que pasan horas cada día estudiando la palabra de Dios. Así es el modelo del Señor, el modelo bíblico. Amén, amén. No hay ninguna persona más importante en el mundo en el día de hoy que el pastor de la iglesia local. Qué glorioso recordar eso, sobre todo en medio de un mundo que ridiculiza la obra del ministerio o la iglesia. Pensar y recordar las palabras de nuestro amado Spurgeon diciendo que si te ofrecieran ser el primer ministro, no rebajes el oficio tan glorioso que has recibido de ser un pastor. Sí, hermano, yo creo que de una forma COVID es el juicio de Dios contra las grandes conferencias. Porque, para mostrarnos, porque las conferencias y los que hablan en las conferencias no son las personas más importantes en el reino de Dios. La persona más importante en el reino de Dios es el pastor fiel y calificado de un rebaño de 50 personas. Qué maravilloso pensar en eso. Sobre todo cuando, aunque estamos agradecidos con las conferencias y las cosas, estamos obligados a tener que escuchar nuestra gente, en nuestra cercanía, volver a mirar la esencia del cristianismo bíblico. ¿Qué es eso? Es la comunión de un pueblo que se reúne bajo una fe, teniendo al Señor Jesucristo como su Señor y abrazando y escuchando lo cotidiano, lo común, esos medios de gracia. Creo que la lucha con las conferencias o con grandes eventos es el pensar que a veces esa es la fuerza artificial que necesitaban nuestros miembros para poder vivir una vida sana, cuando realmente lo que necesitan está todos los domingos desde el púlpito de su iglesia, por ese pastor que conocemos con tantos defectos y que quizás repite las mismas ilustraciones,
pero que es un hombre que ama al Señor, que está buscándole y que es el instrumento que Dios puso para discipular ese pueblo y hacerlos más como Cristo. Hermano, yo creo que es un poco fuera del tema, pero es importante porque no se puede entender discipulado a menos que uno también comprenda el ministerio del pastor. Yo voy a muchas iglesias donde el pastor tiene que hacer todo. Pero la iglesia es una buena iglesia con personas sinceras y convertidas, pero nunca han sido instruidas con respecto a lo que la Biblia manda al pastor con respecto a su ministerio. Un día yo fui a una iglesia muy grande con bastantes demandas, ¿no? El pastor estaba muy cargado con todo el trabajo. Entonces, yo prediqué con una pizarra bien grande. Yo dije, ok, hermanos, ¿cuántos días cada semana debe trabajar tu pastor? ¿7? No. ¿Cuánto? 6. Y por fin dijeron como 5:30, 6 días. Está bien, 6 días. Ahora, ¿cuántas horas cada día debe trabajar? 24, 18. ¿Cuánto? 8, 12. Por fin dijeron, como 10 horas. Ok, 10 horas. En los 10 horas, ¿cuánto tiempo debe estudiar la palabra? No deben olvidarse, hermanos, que él va a predicar a sus niños y su ministerio va a tener un impacto eterno en la vida de tus niños. ¿Cuántas horas? ¿30 minutos? ¿1 hora? 2 horas? Y por fin dijeron, bueno, por lo menos 3 horas, 4 horas, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo debe interceder por tus niños, por tu matrimonio, por los problemas en tu vida? Y ellos comenzaron a ver, wow, nuestro pastor no puede hacer su trabajo principal y no puede ser una bendición muy grande a nosotros porque está corriendo por toda la ciudad haciendo el trabajo de un diácono. Qué preciosa reflexión, mi hermano Paul. Y seguramente hay muchos hermanos que nos están escuchando que quizás sufren esa soledad de sentir que tienen la doctrina o que tienen el amor, pero quizás están en medio de una iglesia pequeña y quizás muchas veces eso los ha frustrado. Pero qué preciosa esperanza el recordarles, número uno, qué maravilloso trabajo el que han recibido de parte de Dios. Y número dos, ese trabajo es el mejor trabajo que un hombre puede hacer. No importa cuántas personas sean, ese trabajo es lo que el Señor te llamó a hacer. Y eso tiene que llenarnos de esperanza en cualquier selva, sierra o lugar de Latinoamérica o del mundo en el que uno pudiera servir. Hermano, no sé si voy a poder decirlo en español, quizás me vas a tener que ayudar, pero hay una pregunta filosófica. ¿Por qué Dios planta la rosa más hermosa que Él ha hecho en un bosque, una selva, donde ningún hombre, ningún ángel pase? ¿Por qué? ¿Cómo recibe Dios gloria de esta rosa escondida? Él recibe gloria porque Él ve la rosa todos los días. Y Él se gloria en la rosa que Él ha hecho. Dios ha escondido sus mejores hombres. Dios ha guardado sus mejores hombres para sí mismo, hermanos. Y el hecho que estás en la plataforma predicando en una conferencia no significa que eres hombre de Dios o el instrumento más importante en el reino. El reino se hace de iglesias de 25 y 50 personas, con un pastor fiel de 40, que ha trabajado 40 años. Hermano, nosotros trabajamos en Asia, en China y en
en Pakistán, en el Medio Oeste, en todos esos lugares. Hombres que han pastoreado 10 personas. Pero en el día de juicio no quiero pararme a su lado. Y muchos hombres que se consideran grandes, en el día de juicio vamos a ver que no eran tan grandes en los ojos de Dios. Solamente tenemos que ser fiel a lo que está escrito, nada más. Gloria al Señor, porque eso está al acceso de todos, no importa su capacidad teológica profunda o su gran estudio en un gran seminario, el entender la escritura, profundizarla y ser fiel a eso, es algo que está al acceso desde el que tiene la mega iglesia más grande de todas, hasta el hombre en un campo que nadie sabe su nombre, pero que está haciendo poderosamente la obra de Dios. Sí. Gracias mi hermano Paul, por decirnos eso y traernos ese consuelo cuando hay tanta presión, a veces mediática o de lo que los hombres ven. Y aunque uno, por más que no quiera agradar a los hombres, siempre está la tentación de pensar, mi ministerio se tiene que ver bien, tengo que tener, tiene que ver que es algo que se está haciendo bien, cuando realmente para quien trabajamos no ve lo que ve el hombre. Sí, y Dios no ve como el mundo o los mundanos ven. Y debemos tener bastante cuidado a juzgarnos conforme al estándar del mundo. Amén, amén.